Nos adentramos en la selva africana sin esperar algo aterrador. Encontramos algo que no debería existir en este planeta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siendo realistas, no sé muy bien cómo comenzar este relato. Supongo que debo presentarme o algo así. Me llamo Henry Cartwright. Tengo 26 años y tengo una historia que contar que jamás pensé que me ocurriría. Nunca le he contado esto a nadie. Dios no lo quiera, pero me pasó algo hace un par de años. Algo terrible. No, algo más que terrible. De hecho, nos pasó a mí y a otras 7 personas. Me temo que solo 2 siguen con vida que yo sepa. Y la razón por la que te cuento todo esto ahora es porque, bueno, me está carcomiendo por dentro. Los últimos 2 años han sido una tortura y no puedo contárselo a nadie sin que me manden de vuelta al manicomio. Con los otros 2 que sobrevivieron no puedo hablarles de ello porque no me quieren hablar y no los culpo. Me ha atormentado una culpa insoportable por lo que pasó hace 2 años, y si no digo algo ahora, no sé cuánto más podré aguantarlo. Si es que aguantaré, diga algo o no. Pero antes de contarles todo esto sobre lo que nos pasó a todos, hay algo que deben entender. Lo que les voy a decir no me lo van a creer y no espero que lo hagan. Me importa un bledo si alguien me cree o no. Hago esto por mí, por los que fallecieron y por los 2 que aún tienen que vivir con esta pesadilla. Les voy a contar la historia, les voy a contar todo. Y sí, me van a juzgar, aunque no me crean, me van a juzgar. De hecho, me van a despreciar. Yo me he estado despreciando a mí mismo durante los últimos 2 años. Todo lo que he hecho desde que salí de esa jungla es adormecerme con alcohol y drogas. Tan adormecido que ni siquiera recuerdo haber estado allí. Eso solo lo empeora, mucho peor, pero no puedo evitarlo. He recibido todo el apoyo de salud mental posible. He entrado y salido del pabellón psiquiátrico. Me han dado una serie de medicamentos y un suministro infinito de pastillas. Pero ¿de qué sirve todo esto cuando ni siquiera puedes decir la verdad sobre lo que realmente te ocurrió? Por lo que saben los médicos, por lo que sabe todo el mundo, lo único que ocurrió fue que un grupo de adultos tontos que creían saber cómo resolver los problemas del mundo se perdieron en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Si tan solo supiera lo peligroso que era ese lugar. Y esa es la verdadera razón por la que cuento mi historia ahora. Porque mientras ese lugar exista, mientras nadie haga nada al respecto, ninguno de nosotros estará a salvo. Ninguno de nosotros. Yo viajé al verdadero corazón de las tinieblas. Los lugareños lo llaman el Asili. Como dije, todo esto pasó hace unos 2 años. Por aquel entonces vivía una vida cómoda en el norte de Londres. Me ganaba la vida sirviendo mesas y lavando platos. Supongo que eso es lo que pasa cuando dejas la universidad. Pero la vida era buena, ¿sabes? O sea, cómodo. Tenía ganas de ver al fútbol el fin de semana y la verdad es que Londres no es tan malo para vivir. Sí, es un caos, hay gente y tráfico por todas partes. Pero Londres parece uno de esos lugares que te hace ponerte el mundo entero a tus pies. Un día, sin embargo, recibí un mensaje de mi novia Nadia, o en ese entonces, mi exnovia Nadia. Ella estudiaba en Estados Unidos por aquel entonces, e intentamos mantener la distancia, pero ya saben cómo es, simplemente perdemos el contacto. En fin, ella me escribió preguntándome si podíamos hacer una videollamada o algo así, y yo le contesté que sí. Y como era un tonto, pensé que quizás quería volver a intentarlo, y no fue exactamente así. O sea, dijo que me extrañaba y que siempre pensaba en mí, y yo pensaba lo mismo, pero de hecho tenía algunas noticias. Tenía un grupo de amigos, ¿sabes? Un grupo de activistas. Se hacían llamar BATPS. No sé qué significaba, eran básicamente un grupo de estudiantes activistas que querían igualdad de derechos para todas las razas, géneros y esas cosas.
De todos modos, Nadia me cuenta que ella y sus amigos estaban planeando este viaje a África juntos al Congo y en realidad dice que van a comenzar su propia comuna allí en el ecosistema de la selva tropical. Y sí, sé lo que estás pensando ahora, suena, bueno, como una locura. Y eso fue exactamente lo que yo dije. Nadia coincidía un poco conmigo, pero su razonamiento era que el mundo nos estaba volviendo más igualitario y que nunca iba a cambiar realmente. Así que sus amigos dijeron, oh, ¿por qué no empezar nuestra propia comunidad en el paraíso? No estoy seguro de que un país devastado por la guerra y plagado de enfermedades cuente como un paraíso, pero supongo que para un estadounidense cualquier selva exótica podría parecerlo. En fin, Nadia me contó que al grupo le faltaba gente para ir, y me preguntó si me interesaba unirme a su comunidad. Claramente le dije que no, ni una palabra, gracias, pero ella insistió. Mencionó que la verdadera razón por la que rompimos fue porque sus amigos llevaban mucho tiempo planeando este viaje, y ella creía que nuestra relación ya no merecía la pena. Dijo que todavía me amaba y que quería que volviéramos. Aunque me alegró mucho saber que quería regresar conmigo, no parecía la Nadia que yo conocía. O sea, Nadia era inteligente, mucho de hecho, y se dejaba llevar por la política y todo eso. Pero incluso para ella, todo esto parecía ser una locura. Le dije que lo pensaría una semana y en contra de mi buen juicio le dije que sí. Dije que sí, no porque quisiera ir. Claro que no quería ir. ¿Quién querría irse a vivir a la selva de África? Solo dije que sí porque todavía la amaba y estaba preocupado por ella. Me preocupaba que se metiera en un buen lío allá abajo y quería asegurarme de que estuviera sana y a salvo. Supongo que la idea de la comuna no funcionaría y que cuando Nadia y sus amigos se dieran cuenta se largarían a Estados Unidos nuevamente. Solo quería estar allí por si pasaba algo. Quizás yo era tan tonto como ellos. Todos éramos unos idiotas. Bueno, unos meses después y vacunas contra la malaria, subí a un avión en el aeropuerto de Heathrow rumbo a Kinshasa, la capital del Congo Democrático. Mi hermana mayor, Ellie, me rogó que no fuera. Dijo que me estaba poniendo en peligro y acepté, pero sentí que no tenía otra opción. Mi exnovia iba a un lugar peligroso y sentí que tenía que hacer algo al respecto. Mi hermana básicamente me crió. Ambos venimos de una familia poco fiable, así que siempre la vi como una especie de madre. Fue difícil despedirme de ella porque no sabía realmente qué iba a pasar, pero le dije que estaría bien y que volvería y me dijo, «Más te vale que lo hagas, jovencito». En fin, me subí al avión y ahí es cuando las cosas empezaron a ponerse un poco raras. Era un vuelo largo, así que intenté dormir bien. Y ahí es cuando empiezan los sueños, o el mismo sueño. Soñé que ya estaba en la selva, pero no podía moverme. Simplemente flotaba entre los árboles como si estuviera viendo un documental de David Attenborough o algo así. De repente vi una valla, una especie de barrera que atravesaba la selva. Pero al otro lado de la valla, el resto de la selva estaba completamente negra. Como si no pudiera ver lo que había al otro lado, pero recuerdo que quería ir al otro lado, como si me llamara algo. Siento que me arrastraban hacia el otro lado de la valla, hacia la oscuridad y siento terror, pero también emoción. Y ahí es cuando me despierto de nuevo en el avión. Estoy todo en pánico y cubierto de sudor, así que voy al baño a salpicarme agua en la cara. Y es entonces cuando me doy cuenta. Realmente no quería estar haciendo esto. Todo lo que pienso ahora es aterrizar en Kinshasa y tomar el primer avión de regreso al lugar de donde vengo. Todavía me pregunto por qué nunca lo hice. Aterricé en el aeropuerto y tras lo que me pareció una eternidad, salí de ese lugar para encontrarme con Nadia y sus amigas. Su avión aterrizó temprano, así que tenía que encontrarlas a la 1 en punto, ya que todos teníamos que tomar un barco fluvial a las 3. Finalmente encontré a Nadia y al grupo esperándome en la puerta de la terminal. Parecían llevar un buen rato esperándome. A pesar de la ansiedad que sentía en ese momento por todo esto, me sentí genial al volver a ver a Nadia, y ella parecía más que feliz de verme también.
Nos abrazamos y nos besamos un poco. Después de todo, había pasado un tiempo, y entonces me presentó a sus amigas. Me sorprendió ver que solo eran 6, ya que supuse que serían muchos más, pero ¿quién en su sano juicio estaría de acuerdo con todo esto? Los primeros 6 miembros de este grupo se llamaban Beth, Chantal y Ángela. Beth y Ángela eran pareja y Chantal era la mejor amiga de Nadia. Aunque no nos conocíamos, Chantal me dio un fuerte abrazo como si nos conociéramos de antes. Supongo que así son los estadounidenses. Los otros 3 miembros eran todos chicos: Tae, Jeremy y Moisés. Moisés era el líder. Era un tipo alto e intimidante que parecía que solo había ejercitado el pecho, y llevaba un collar con una cruz de oro como para aparentar importancia. Moisés no era su verdadero nombre, solo se hacía llamar así. Era un poco religioso, pero parecía más un jugador de fútbol americano que otra cosa. Desde el principio a Moisés nunca le caí bien. Cada vez que me reconocía me llamaba con apodos como Oliver Twist o Mary Poppins. O bien eso, y bien intentaba imitar mi acento para que sonara como un desolinador o algo así. Jeremy era básicamente una copia y pega de Moisés. Era como si lo idealizara, siempre siguiéndolo y repitiendo todo lo que decía. Y luego estaba Tae. Incluso para ser un hombre me di cuenta de que Tae era guapo. Parecía un rastafari, pero sus rastas solo le llegaban al cuello. De los 3, Tae fue el único que se molestó en estrecharme la mano, pero algo en ello me parecía falso, como si alguien le hubiera obligado a hacerlo. Oh sí, creo que olvidé mencionarlo, pero todos en el grupo éramos negros. Los únicos que no eran Ángela y yo. Ángela era parte de los Bats. Solo era la novia de Beth, pero Ángela, ella era bastante genial. Era un poco mayor que el resto de nosotros. Y aparentemente tenía antecedentes militares. Quiero decir, no era difícil decirlo. Tenía el pelo corto como de un chico y parecía que había escalado mucho o algo así. Realmente no hablaba mucho y la mayoría del tiempo se mantenía sola, pero en realidad me hizo sentir más tranquilo con ella allí, ¿sabes? Por lo que me dijo Nadia, Moisés esperaba crear una especie de utopía negra. Su argumento era que la humanidad comenzó en África y por lo tanto, como grupo afroamericano, África sería el destino perfecto para su comuna. Supongo que Ángela y yo, viniendo con ellos, arruinamos todo eso. Aunque a Moisés no le agradaba, a Tae resultó que me odiaba por otras razones. A veces lo agarraba mirándome fijamente como si me odiara a morir. No lo supe hasta más tarde por qué. Lo que siguió fue el viaje río arriba por el Congo. No pasó gran cosa, así que intentaré saltármelo. Por suerte el río estaba justo al lado del aeropuerto, así que llegar no nos llevó demasiado tiempo, lo que nos permitió evitar horas de tráfico. Aunque pensaba que el tráfico de Londres era terrible, el de este lugar era mucho peor. Llegamos al río y era enorme, de verdad enorme. El río del Congo, al parecer, era uno de los más caudalosos del mundo, y hacía que el río Támesis pareciera un charco. En fin, llegamos y nos esperaba un tipo junto a una vieja barca de madera con motor. Me pareció bastante sospechoso, pero al parecer Moisés lo organizó todo. Este tipo solo hablaba francés, así que nunca entendí bien lo que decía, pero Moisés hablaba algo de francés y esto era algo agradable. Nos subimos todos a la barca con nuestras cosas y el hombre empezó a llevarnos río arriba. El viaje río arriba tuvo sus pros y sus contras. La región a la que íbamos estaba a días de distancia, pero me dio tiempo para reencontrarme con Nadia y el paisaje era increíble. Para empezar, había gente en el río por todas partes, ya sea pescando en sus barcas o canoas, y los ferries estaban más abarrotados que el metro de Londres. A mitad de camino paramos en un enorme y concurrido pueblo portuario llamado Bandaka para abastecernos, y después de eso todo fue diferente. Quiero decir, el río, el paisaje era como si hubiéramos dejado atrás la civilización o algo así. Todo aquí era verde y exótico.
Sinceramente parecía que retrocediéramos en el tiempo con los dinosaurios. Alguien en el barco dijo que el Congo tenía su propia versión del monstruo del lago Ness en algún lugar, una especie de dinosaurio acuático que vive en lo profundo de la selva. Creo que se llamaba Makole Bembe o algo así. A donde íbamos no sabía si esperaba verlo o no. Tenía muchas ganas de ver animales en este viaje y nadie me dijo que probablemente veríamos hipopótamos o elefantes, pero fue una decepción total. Podíamos escuchar pájaros y monos en los árboles junto al río, pero nunca los vimos. Supongo que pensé que este paseo en barco sería una especie de safari. Vimos un grupo de cocodrilos tomando el sol en la orilla, y si había algo a lo que más temía en este paseo en barco, sin duda, era a los cocodrilos. Creo que evité acercarme al borde del barco durante todo el trayecto. El calor aquí era insoportable, y durante casi la mitad del viaje llovió a cántaros, pero la humedad era algo que nunca antes había visto. En los últimos días del viaje solo llovió sin parar. Estábamos todos empapados. El río empezó a estrecharse cada vez más, tan estrecho que solo cabía un barco. El hombre que conducía el barco empezó a pasar a toda velocidad por las curvas del río. Sinceramente no sabíamos por qué tenía tanta prisa. Doblamos una curva y fue entonces cuando vimos a un hombre que nos hacía señas desde la orilla. Era como si nos estuviera esperando. Resulta que esto también estaba planeado. Este hombre llamado Fabricio, creo que se llamaba, debía llevarnos a través de la selva tropical hasta donde el grupo había decidido construir su comunidad. Moisés le pagó al conductor del barco el resto del dinero, y sin siquiera despedirse, el hombre dio vuelta y se fue a toda velocidad. Era como si ni siquiera quisiera estar en esa región más tiempo del necesario. Esto me puso muy nervioso. Caminamos un par de días y sinceramente la humedad era aún peor dentro de la selva. Pero los mosquitos, eso sí que fue lo peor. La mayoría también tuvimos una diarrea muy fuerte y creo que tuvimos que parar unas 100 veces para que alguien pudiera orinar detrás de un árbol. El último día llovió a cántaros y no sabía si tenía demasiado calor o demasiado frío. Recuerdo que pensé que no podía más. Estaba exhausto. Todos lo estábamos. Pero justo cuando este viaje parecía no tener final, el guía, Fabricio, se detuvo de repente. Se quedó paralizado mirando al frente sin moverse ni un solo centímetro. Moisés y Jeremy intentaron sacarlo de este lado, pero de repente empezó a dar pasos atrás como si hubiera llegado a un callejón sin salida. El inglés de Fabricio no era el mejor, pero empezó a decir: váyanse, váyanse, lárguense de aquí. Básicamente lo que quería decir era que teníamos que continuar sin él. Moisés intentó convencerlo de que se quedara, incluso le ofreció más dinero, pero él estaba claramente demasiado asustado para continuar. Antes de irse nos dio un mapa con indicaciones para llegar al lugar que queríamos llegar. Nos deseó buena suerte a todos, pero luego se detuvo y me miró fijamente a los ojos y dijo: buena suerte, Arsenal. Como a mí, a él le gustaba el fútbol e incluso le dejé quedarse con mi gorra del Arsenal que llevaba puesta. Pero cuando me dijo eso fue como si me estuviera deseando suerte a mí más que a nada, como si fuera yo quien más la necesitaba. Fue solo más tarde ese mismo día que llegamos al lugar donde planeábamos construir nuestra comuna. La lluvia ya había parado y nos encontrábamos en medio de un claro en la selva tropical. Allí era donde estaría nuestra comuna. Cuando todos nos dimos cuenta de que habíamos llegado a nuestro destino, todos dejamos caer nuestras mochilas y caímos al suelo. Creo que estábamos listos para morir. El lugar estaba sorprendentemente silencioso, y solo se escuchaba el canto de los pájaros en los árboles y el silbido que luego supimos que provenía de un arroyo cercano. En los días siguientes todos recuperamos fuerzas. Armamos nuestras tiendas y empezamos a planificar los próximos pasos para construir la comuna. Moisés era el líder y se notaba que intentaba convencer a todos de que sabía lo que hacía, pero el tipo estaba claramente fuera de lugar.
todos, eso fue excepto a Ángela. Ella nos indicó que nos necesitábamos rodear la zona, colocar trampas explosivos y cables trampa. El arroyo cercano tenía peces y dijo que nos enseñaría a pescar con un arpón. También nos enseñó a fabricar arcos, flechas y lanzas para cazar. Sinceramente parecía que no había nada que no pudiera hacer, y si ella no hubiera estado allí, yo dudo que alguno de nosotros hubiera sobrevivido allí mucho tiempo. Durante todo este viaje, desde el desembarco en Kinshasa, el viaje en barco río arriba y la caminata por la selva, cada vez que conseguía dormir un poco, tenía sueños muy incómodos. Siempre era el mismo sueño. Estaba en la selva flotando entre los árboles y arbustos antes de que me detuviera la misma valla improvisada en la oscuridad absoluta al otro lado, y cada vez quería entrar. No sé por qué, porque esta parte del sueño siempre me aterra, pero es como si tuviera que encontrar lo que hay del otro lado, algo que me llamaba. Sin embargo, en la tercera noche de nuestra nueva comuna soñé algo diferente. Soñé que estaba al otro lado. No recuerdo mucho de lo que vi, pero estaba oscuro, demasiado. Solo podía caminar y caminaba en la oscuridad y apenas distinguía troncos de árboles y alguna rama o algo. Pero entonces vi una luz a solo 20 metros. Intenté caminar hacia la luz, pero era difícil. Como cuando caminas o corres en sueños y apenas te mueves. Alcancé la luz y era solo una luz brillante, pero entonces entré y me di cuenta de que lo que había entrado ahora era un claro, un círculo perfecto dentro de la selva, con vegetación verde oscura alrededor de las curvas, y dentro de este círculo, justo en el centro, había un solo árbol, o al menos en el tronco de un árbol muerto y podrido. Tenía unas raíces largas y serpenteantes que se enroscaban alrededor de los bordes de los círculos, y la madera era muy oscura, casi negra. Un sendero subía hasta el árbol y empecé a caminar por él. Cuanto más me acercaba, más veía lo alto que debía ser originalmente. Un largo tocón inclinado sobre mí como una torre. Su sombra me envuelve y siento que me ha absorbido. Pero entonces, la sombra del árbol se aleja como si más allá de la oscuridad de esta jungla se escondiera un sol giratorio. Y cuando la sombra desaparece, veo un rostro. Estaba muy por encima de mí, tallado en la corteza del árbol. Parecía una máscara, como una máscara tribal africana. El rostro era redondo y solo tenía ranuras por ojos y boca, pero de alguna manera el rostro parecía estar en agonía. Una agonía insoportable. Podía sentirlo, era como una tortura, como si te apuñalaran 1.000.000 de veces, o como si te arrancaran la piel mientras estás ahí. Entonces siento algo cerca de mis tobillos. Miro hacia mis pies y a mi alrededor. Alrededor del círculo, el suelo del círculo estaba cubierto de lo que parecen ser manos podridas y cenicientas, esparcidas por todas partes. Yo intento levantar los pies, presa del pánico, demasiado asustado para pisarlos. Pero entonces las manos empiezan a moverse, retorciendo sus dedos. Empiezan a arrastrarse como arañas por todo el círculo. Las que están a mis pies empiezan a trepar por mis piernas y tengo demasiado miedo para quitármelas de encima. Ahora siento que casi me molestan, pero ni siquiera puedo moverme ni hacer nada. Siento un peso insoportable sobre mí y caigo al suelo. Y es entonces cuando escucho un zip. Me despierto y en la oscuridad de mi tienda y la de Nadia, una luz me ciega. Entorno los ojos y desde afuera de la tienda están Moisés, Tae y Jeremy, cada uno con una lanza de madera. Me dicen que me vista porque voy a pescar con arpón y Nadia los regaña por despertarnos tan temprano. No soy para nada madrugador, pero incluso con Nadia acostada a mi lado, no quería volver a tumbarme en la oscuridad. Con el inquietante sueño que acababa de tener fresco en la mente, solo quiero olvidarlo al instante, ni siquiera quiero pensar en ello.
Más tarde, los 4 estábamos en el arroyo intentando pescar nuestro desayuno. Estuvimos ahí parados con nuestros arpones mal hechos, como media hora antes de que apareciera algún pez. Finalmente, el primero vino hacia mí, y los 3 chicos empezaron a gritarme que lo atrapara. ¡Ahí está! ¡Agárralo! ¡Ve por él! Intenté con todas mis fuerzas agarrarlo, pero era demasiado rápido, y los gritos de todos no me ayudaban. En fin, el pez escapó río abajo y los 3 empezaron a gritarme de nuevo, diciendo que era un inútil. Enseguida perdí los estribos y les respondí a gritos. Desde que nos subimos al barco, estos 3 tipos no hacían nada más que echarme algo en cara. Se burlaban de mi acento y me dijeron que nadie me quería allí, y a mis espaldas dijeron que no podían ver lo que nadie veía en mí. ¡Ya, carajo, basta! Les dije a los 3 que se fueran al carajo y que a partir de ahora podían pescar sus propios peces. Pero justo cuando estaba a punto de salir del arroyo, Jeremy me gritó. «Oye, cuidado, hay una serpiente», dijo señalando junto a mis piernas. Me asusté y levanté rápidamente los pies para esquivarla. Entré en pánico tanto que pierdo el equilibrio y caigo al arroyo. Todavía asustado por la serpiente cerca de mí, escuché la risa de los 3 chicos. No había ninguna serpiente. Como ya no aguantaba más, me acerqué a Jeremy sin más motivo para darle una paliza. Él era más grande que yo y parecía saber pelear, pero no me importaba. Tardé mucho en llegar. Antes de que pudiera intentarlo, Tae se interpuso en mi camino y me ordenó que parara. Lo aparté de un empujón para llegar hasta Jeremy, pero Tae me atacó de enfrente y me empujó con agresividad. Como dije, de los 3, él era claramente el que más me odiaba. Probablemente buscaba una excusa para pelear conmigo y yo acababa de dársela. Pero justo cuando estaba a punto de empezar con Tae, los 4 escuchamos esto. ¡Chicos! Nos giramos hacia la voz y vimos que era Ángela de pie sobre nosotros en un terreno elevado. Sostenía una lanza perfecta con 5 o más peces ensartados. Todos la miramos un tanto incómodos, como si esperáramos que nos gritara, pero en lugar de eso nos dijo que saliéramos del arroyo y la siguiéramos. Tenía algo que mostrarnos. Los 4 seguimos a Ángela por la selva y Moisés exigió saber a dónde íbamos. Ángela dijo que había encontrado algo antes, pero no pudo decirnos qué era porque ni siquiera lo sabía, y cuando nos los mostró entendíamos por qué no podía. Era indescriptible, pero yo sabía qué era y me conmovió profundamente. Lo que se extendía frente a nosotros, de un extremo a otro de la selva, era una valla. Era la misma valla de mis sueños. Era una hilera interminable de púas de madera afiladas y entrecruzadas. Lo único diferente era que esta valla estaba completamente cubierta de trozos de animales muertos y en descomposición. Habían cráneos de mono, vísceras o intestinos de animales infestados con lo que parecían ser cientos de moscas zumbando, y el olor era como nada que hubiera olido antes. Todos estábamos en shock. No sabíamos qué era aquello, aunque lo reconocí ni siquiera sabía qué era. Y mientras Ángela y los demás discutían sobre qué era aquello, me detuve y miré fijamente lo que más me asustaba. Era el otro lado. Al otro lado de las púas solo había más vegetación, pero justo atrás no se veía nada. Era oscuridad, como la entrada de una enorme cueva tropical. Y justo cuando Moisés y Ángela empezaron a gritar, todos nos giramos y notamos algo detrás de nosotros. Detrás de nosotros, a unos 15 metros, nos observaba un grupo de 5 hombres. Vestían ropa sucia y harapienta, como si lo hubieran tenido durante años, y eran más pequeños. De hecho, eran muy pequeños, casi como niños, pero todos portaban armas como arcos y flechas, lanzas y machetes. Quienesquiera que fueran, eran claramente peligrosos. Hubo una pausa incómoda al principio, pero luego Moisés les gritó «Hola». Tomó la lanza de Ángela con un pescado y empezó a caminar lentamente hacia ellos. Todos le dijimos que se detuviera, pero no nos hizo caso. Uno de los hombres empezó a acercarse a Moisés. Parecía su líder. Apenas habían 5 metros de distancia cuando Moisés empezó a hablarle.
diciéndole que éramos estadounidenses y que no queríamos hacerles daño. Luego le ofreció el pescado de Ángela como una ofrenda. La forma en que Moisés lo hizo fue muy condescendiente. Le habló despacio, ya que probablemente no sabía nada de inglés, pero se equivocó. En un inglés mal hablado, el hombre dijo: ¿Ustedes son americanos? Moisés entonces dice en voz alta que eran afroamericanos, como si se hubiera olvidado de que Ángela y yo estuviéramos allí. Le ofreció de nuevo el pescado al hombre y dijo: «Oye, toma, hombre, te ofrecemos esto». El hombre miró el pescado, casi insultado, pero luego miró a su alrededor, pasando a Moisés y directamente a mí. Este hombre me mira fijamente un buen rato, y aunque tenía miedo, simplemente le devuelvo la mirada. Pensé que quizás nunca antes había visto a un hombre blanco, pero algo me decía que era otra cosa. El hombre siguió mirándome fijamente con los ojos muy abiertos y entonces gritó: «¡Nuestro pescado! ¡Lleven nuestro pescado!». Asustados, todos retrocedimos unos pasos acercándonos a la valla, y Moisés solo pudo mirarnos fijamente. Entonces el hombre sacó su machete y apunta hacia la valla que tenemos detrás. «Aquí no hay seguridad, váyanse a casa, vuelvan a América». Los hombres detrás de él también empezaron a gritarnos, blandiendo sus armas en el aire, casi listos para luchar contra nosotros. No entendíamos el idioma en el que nos gritaban, pero había una palabra que sí recuerdo. Nos gritaban Asili, 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 una y otra vez. Moisés, el idiota que era, se acercó al hombre intentando razonar con él, pero el hombre levantó su machete hacia Moisés, amenazándolo con él. Él levantó las manos para que no le hiciera daño y luego regresó lentamente hacia nosotros sin darle la espalda. En cuanto Moisés nos alcanzó, regresamos por donde venimos, de vuelta al arroyo y a la comuna, pero los hombres seguían gritando y blandiendo sus armas, y en cuanto los perdimos de vista, corrimos. Al volver a la comuna les contamos a los demás lo que acababa de suceder y lo que vimos. Como ya suponíamos, se pusieron como locos. Todos especulamos sobre qué era la valla. Ángela dijo que probablemente era un terreno de caza de esos hombres que habían atrincherado y convertido en una amenaza para asustar a la gente. Esta teoría era la más lógica, pero lo que no entendía era cómo demonios lo había soñado. Cómo había soñado con esa valla antes siquiera de saber que existe. No se lo conté a los demás por miedo a lo que pudieran pensar, pero cuando llegó el momento de votar si nos quedábamos o volvíamos a casa, no dudé ni un segundo en levantar la mano a favor de irnos, y todos los demás lo hicieron. El único que no levantó la mano fue Moisés. Él quería quedarse. Toda esta idea de fundar una comuna en la selva era suya. Claramente significaba mucho para él, incluso a costa de su vida. Estaba más que decidido a quedarse, incluso después de haber sido amenazado de muerte, y dejó claro al grupo que todos nos quedaríamos donde estábamos. Todos discutimos con él, le dijimos que estaba loco y la situación se descontroló rápidamente. Pero entonces fue cuando Ángela tomó el control. Una vez que todos nos callamos la boca, nos reprendió a todos. Dijo que ninguno de nosotros estaba preparado para venir aquí y que no teníamos ni idea de lo que hacíamos. Tenía razón, no teníamos ni idea. Luego dijo que todos íbamos a volver a casa sin hacer preguntas, como si nos estuviera dando una orden, y que si Moisés quería quedarse, podría quedarse. Pero lo más probable era que muriera solo. Él dijo que estaba dispuesto a morir aquí, que quería morir a ser un mártir de la causa o algo así por el estilo, pero cuando oscureció, todos acordamos que por la mañana volveríamos río abajo hacia el aeropuerto. A pesar de estar completamente asustado ese día, logré dormir un poco. Sabía que nos esperaba un largo viaje de regreso, y aunque tenía miedo de lo que pudiera soñar, dormí de todos modos, y ahí estaba de vuelta en la valla. Yo la atravesé, pasé al otro lado. Habían oscuridad y árboles idénticos por todas partes.
Y de nuevo vi la luz y de nuevo estaba dentro del círculo con el enorme árbol negro y podrido sobre mí. Pero lo diferente era que el rostro no estaba allí. Era solo un árbol, pero podía escuchar una respiración que salía de él. Una respiración suave pero dolorosa, como si alguien se estuviera asfixiando. Recordando las manos, miré a mi alrededor, pero no había nada. Era solo el círculo. Miré de nuevo el árbol y sobre mí, en lo alto del árbol, vi a un hombre. Era pequeño como un niño y respiraba con una respiración muy suave pero dolorosa. Tenía la cabeza gacha y no podía verle la cara, pero lo que me perturbaba era el resto de él. Este hombre, este sujeto con aspecto de niño contra el árbol, había sido crucificado. Estaba tendido alrededor del árbol y casi parecía que lo estuviera pariendo. Solo pude mirarlo aterrorizado sin poder despertarme, pero entonces el hombre me miró. Muy lentamente me mira y puedo distinguir sus rasgos. Su rostro estaba cubierto de cicatrices. Cicatrices tribales con ondas, puntos y espirales. Tiene las mejillas muy hundidas y casi no parece humano. Abrió los ojos con las pocas fuerzas que le quedaban y me dice, o más bien susurró, «Henry, ten cuidado». Esta cosa sabía mi nombre. Fue entonces cuando me desperté de nuevo en mi tienda. Estaba cubierto de sudor y presa de pánico. Afuera llovía tan fuerte que me zumbaban los oídos. Intenté calmarme para no despertar a Nadia, que estaba a mi lado, pero por encima del sonido de la lluvia y mi propia respiración agitada, empecé a escuchar un ruido. Una cremallera. Un sonido de cremallera muy lento, como si alguien intentara entrar con cuidado en la tienda. Miré hacia la puerta de la entrada para ver si alguien intentaba entrar, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. De todos modos, no importaba, porque me di cuenta de que el sonido de la cremallera venía de detrás de mí. Y lo que primero pensé que era una cremallera, en realidad estaban cortando. Alguien se estaba abriendo paso a través de mi tienda y la de Nadia. Todas las noches que estuvimos aquí dormí con una navaja dentro de mi saco de dormir. Busqué a mi alrededor para protegerme de quien entrara, intentando no hacer ruido, pero creo que lo encontré. Será mejor que lo ajuste en mi mano cuando siento una fuerza contundente que me golpea en la parte posterior de la cabeza. No es que pudiera ver algo de todos modos, pero de repente todo se volvió oscuro. Cuando por fin recuperé el conocimiento, todo a mi alrededor seguía oscuro. Me dolía muchísimo la cabeza y tenía ganas de vomitar, pero lo extraño era que apenas sentía algo debajo, era como si flotara. Fue entonces cuando me di cuenta de que me llevaban y la oscuridad a mi alrededor provenía de lo que fuera que estuviera sobre mi cabeza, un saco viejo o algo así. Intenté mover los brazos y las piernas, pero no pude. Estaban atados. Intenté pedir ayuda, pero tampoco podía. Tenía la boca amordazada. Me siguieron llevando un buen rato más antes de sentirme caer de repente. Golpeé el suelo con mucha fuerza, lo que empeoró aún más mi dolor de cabeza. Entonces sentí que alguien venía detrás de mí, levantándome sobre mis rodillas. Escuché hablar un idioma desconocido a mi alrededor y lo que parecían llantos. Yo empecé a hiperventilarme y temí asfixiarme dentro de lo que fuera aquello sobre mi cabeza. Fue entonces cuando una luz cegadora y brillante me invadió. Me dolió el cerebro y los ojos y me di cuenta de que me habían quitado la bolsa que me cubría. Intenté con dolor reajustar la vista para poder ver dónde estaba y cuando lo hice, un hombrecito con aspecto de niño estaba de pie sobre mí. Era el mismo hombre del día anterior, al que Moisés intentó darle el pescado. La única diferencia era ahora que estaba pintado por todas partes con una especie de pasta gris. Entonces vi a su lado más hombres pequeños también cubiertos de pasta gris. La lluvia seguía cayendo a cántaros y la pasta húmeda en su piel los hacía parecer casi esqueléticos derretidos. Entonces escuché el llanto de nuevo. Miré a ambos lados y había todos los demás miembros de la comuna. Moisés, Jeremy, Beth, Tae, Chantal, Ángela y Nadia.
todos de rodillas, amordazados y con las manos atadas a la espalda. Los hombres grises de baja estatura se alejaron tras nosotros y nos damos cuenta de dónde nos habían llevado. Nos habían llevado de vuelta a la valla. Escucho los gritos ahogados de todos los demás al darse cuenta de dónde estábamos, y todos debimos haber pasado y pensado lo mismo. ¿Qué va a suceder? El líder de los hombres grises grita una orden en su idioma y los demás nos ponen de pie, apoyándonos con sus machetes en la nuca. Yo miro a Nadia llorando. Parece aterrorizada. Mira fijamente la valla infestada de moscas, asumiendo todo lo que nosotros podíamos asumir, la muerte. Un puñado de hombres grises frente a nosotros están abriendo una parte suelta de la valla, como 2 puertas. Al otro lado, a través del hueco, solo veo oscuridad. El líder da otra orden y lo siguiente que sé es que la mayoría de los comuneros están siendo empujados, obligados a avanzar hacia el hueco de la valla al otro lado. Escucho llorar a Beth, Chantal y Nadia. Moisés, con la boca amordazada, le suplica: «Por favor, amigos, paren, por favor», mientras observo lo que creo que es una captura, o peor aún, una eliminación. Justo delante de mí me doy cuenta de que los únicos que no están siendo empujados al otro lado somos Ángela y yo. Tae es el último en pasar. Pero entonces el líder les dice a los demás que se detengan. Se queda mirando a Tae un buen rato antes de ordenar a sus hombres que no lo empujen. En lugar de moverlo de nuevo junto a nosotros, parados uno al lado del otro y con las manos atadas a la espalda, lo único que podemos hacer los tres es observar cómo el resto de la comuna desaparece al otro lado de la valla, uno a uno. Lo último que veo es a Nadia mirándome, rogándome que la ayude, pero yo no puedo hacer nada, no puedo salvarla. Ella era la única razón por la que estaba aquí y no podía hacer nada. Entonces es cuando la oscuridad del otro lado parece engullirlos. Intento buscar a Nadia entre los árboles y la oscuridad, pero no la veo. No veo a ninguno. Ni siquiera los oigo. Era como si ya no estuvieran allí, como si estuvieran en otro lugar. El líder regresa frente a mí, me mira fijamente y me doy cuenta de que sostiene un cuchillo. Miro a Ángela y a Tae como si les pidiera ayuda, pero estaban tan indefensos como yo. Siento al líder de los hombres grises mirándome a través de mí como a través de mi alma, y entonces veo cómo levanta su cuchillo más alto, tan alto como mi garganta. Pensando que este sería el final, lloro desconsoladamente, rogándole que no me elimine. El líder parece confundido mientras intento amortiguar las palabras, y justo cuando creo que me van a cortar la garganta, corta la mordaza atada alrededor de mi boca, sacándome sangre. Lo miro confundido antes de darme la vuelta y él me corta las manos de la espalda. Ahora veo que los otros hombres grises están haciendo lo mismo con Tae y Ángela para nuestra confusión. Miro al líder y él me observa, y sin saber si estábamos a salvo ahora o si lo peor estaba por venir, junté las manos como si estuviera a punto de rezar y comencé a suplicarle antes de que gritara: «¡Cállate! ¡Ya basta!». Esta vez levantando el cuchillo hacia mi garganta. Me miró con los ojos muy abiertos como si me preguntara: «¿Te vas a callar?». Asiento con la cabeza y hay una larga pausa a nuestro alrededor. Y el líder comienza a hablar en un inglés claro. «Regresen. Sus amigos se han ido. Están sin vida. No hay vuelta aquí. Ahora márchense». Luego me empujó hacia atrás. Y los otros hombres hicieron lo mismo con Tae y Ángela en la dirección opuesta de la valla. Los tres nos alejamos de los hombres que seguían gritándonos que nos fuéramos, donde de nuevo escuchamos la familiar palabra Asili, Asili. Pero sobre todo nos estábamos alejando de la valla y de cualquier peligro o mal que no conocíamos que acechaba al otro lado. El otro lado donde ahora estaban los demás. Si te preguntas por qué nos libramos de entrar, solo se nos ocurrió una teoría. Ángela y yo éramos blancos, así que si desaparecíamos, habría más probabilidades de que vinieran a buscarnos.
Sé que no es bueno decirlo, pero probablemente sea así. En cuanto a Tae, era mestizo. Así que quizá pensaron que tener un padre blanco era suficiente precaución. Los tres volvimos a nuestra comuna vacía para recoger nuestras cosas y largarnos de aquel lugar al que nunca debimos haber venido. Ángela dijo que el plan era volver al río, parar un barco y que nos llevara de vuelta al aeropuerto. Tae no estaba de acuerdo. Dijo que mientras sus amigos siguieran allí, no iría a ninguna parte. Ángela dijo que era una tontería y que la única manera de ayudarlos era contactar con las autoridades cuanto antes. Para mi sorpresa y de Tae, estuve de acuerdo. Dije que el único motivo por el que había venido era para asegurarme de que Nadia no se metiera en líos, y que si la dejábamos allí con quién sabe qué, todo este lugar habría sido en vano. Sugerí que nuestro siguiente plan era encontrar la manera de cruzar la valla y buscar a los demás. Ya era evidente que Tae y yo no nos caíamos bien, lo que en aquel momento parecía no tener ningún motivo, pero por primera vez me miró con respeto. Ambos la dejamos perfectamente claro a Ángela que nos quedaríamos a buscar a los demás. Ángela dijo que ambos éramos unos tontos y que íbamos a hacer que nos eliminaran. No pude evitar estar de acuerdo. Quedarnos en esa jungla más tiempo del necesario era prácticamente como desear la muerte. Como cuando decides quedarte en una casa sabiendo que está embrujada, pero no podía evitarlo, tenía que ir al otro lado. No porque me sintiera responsable de Nadia, ni porque tuviera la obligación de ir a salvarla, sino porque tenía que saber qué había allí escondido en la oscuridad de la jungla. Tenía miedo, más que horror en realidad, pero algo me llamaba, y por alguna razón tenía que averiguarlo. No saber qué misterio se escondía detrás de esa valla me daban ganas de arrancarme la cara, cáscara a cáscara. Ángela guardó silencio un rato. Se notaba que quería dejarnos allí y salvar su pellejo, pero al dejarnos ahí sabía que nos dejarían morir. Ni Tae ni yo sabíamos nada de la selva y mucho menos de cómo buscar a gente desaparecida. Ángela gimió y dijo: «Está bien, al carajo». Ella iba a estar con nosotros, así que planeamos cómo llegar al otro lado sin ser detectados. Al final nos dimos cuenta de que teníamos que arriesgarnos. Teníamos que encontrar un trozo de la valla, abrirnos paso a machetazos y luego entrar, y eso fue lo que hicimos. Ángela, con un machete que compró en el lugar, abrió dos partes diferentes, creando una especie de puerta suelta. Cuando terminó nos dio luz verde a Tae y a mí para que tiráramos del trozo suelto de valla con una cuerda larga. Ya teníamos nuestra entrada. Los tres miramos fijamente el espacio oscuro entre la valla, que bien podría haber sido una entrada al mismísimo infierno. Cada uno respiró hondo, y antes de atrevernos a entrar, Ángela se giró para decirnos: «Recuerden, ustedes lo pidieron». Y sí, ninguno quería entrar en realidad. Creo que sabíamos que probablemente nos saldríamos con vida. Yo tenía mi razón secreta y Tae la suya. Nos tomamos de la mano como si pensáramos que podríamos perdernos fácilmente. Y con un último suspiro de ansiedad, Ángela nos guió a través del hueco de la valla, a través de las primeras hojas, ramas y arbustos, al otro lado y finalmente a la oscuridad, como los ojos de alguien que se duerme sin saber cuándo despertará o si despertará. Aquí es donde tengo que parar. Ya no puedo seguir más. Pensé que podía cuando empecé esto, pero no. Esto es todo lo que puedo decir, al menos por ahora. Lo que realmente nos pasó ahí adentro, yo no sé si puedo expresarlo con palabras. Solo puedo decir que lo que nos pasó allí no fue nada comparado con lo que eventualmente pasaríamos. Lo que encontramos. Aunque te contara lo que pasa después no me vas a creer, pero también desearías que nunca lo hubiera hecho. Todavía hay una parte de mí que piensa que no podría haber sido real, por el bien de mi alma, por las cosas que me obligaron a hacer ahí adentro. Realmente espero que esto sea solo una gran pesadilla, aunque las pesadillas nunca terminan. Solo espero que por favor esto no haya sido real. Por si no termino esta historia, por si no vivo para contarla, les dejo con esto.
Busqué en Google la palabra Asili hace un año intentando averiguar qué significaba. Es una palabra suajili que significa el comienzo. Sala interior, campus de la Universidad de Boston. Dentro de una estrecha sala blanca, una mesa larga se extendía de principio a fin. Los 6 miembros de los Bats, excepto nadie, estaban allí sentados, hablando entre ellos. Moisés está de pie junto a una pizarra blanca con un rotulador negro en la mano, ansioso por empezar. Muy bien, empecemos, tenemos mucho que cubrir, dijo Moisés. Oh no, Nadia no está aquí, dijo Chantal. Bueno, vamos a tener que empezar sin ella. La puerta se abrió al fondo, era Nadia, un poco avergonzada, corriendo hacia el grupo. Oh, lo siento, he llegado tarde. Ella se sienta y Tae le guarda un asiento entre él y Chantal. Muy bien, ¿ya estamos todos? Bueno, solo quería repasar esto. Ya todos estamos inscritos en ese programa misionero luterano africano, ¿verdad? Si no, ¿cómo vamos a entrar? Todos asienten. Sí, ya nos apuntamos, dijo Beth. Ok. ¿Y ya tenemos todas nuestras vacunas programadas? Como la cólera, fiebre amarilla, tifoidea, ¿eso? Preguntó Moisés. Una vez todos asienten. Ok, de acuerdo. Bueno, solo quería dejar esto un poco más claro. Moisés dibuja una larga forma de S en la pizarra y copia desde el iPhone. Ok, esto es el río Congo y esto es Kinshasa, la capital del Congo. Aterrizaremos aquí. Marca el lugar con una S. Desde el aeropuerto tomaremos un taxi hasta el río, donde nos encontraremos con el hombre del barco. Él nos llevará río arriba, lo que nos llevará unos días antes de hacer una parada temporal en Macdanda. Él marca Macbanda. Conseguiremos comida y provisiones antes de continuar unos días más río abajo. Dibuja una S más pequeña encima de la S más grande. Aquí en el río Mongala. Luego nos encontraremos con otro hombre que nos guiará a pie por el interior. Nos llevará un par de días más llegar al punto de la selva tropical que llamaremos hogar, pero una vez allí será nuestra utopía. El viaje será largo, pero recuerden, el único viaje imposible es aquel que ni siquiera empieza. ¿Alguna pregunta? Jeremy levanta la mano. Sí. Seguro que podemos confiar en esto, o sea, esto es África, ¿no? Oh, no pasa nada, hombre, lo he estado revisando, parece que todo está en orden. Chantal levanta la mano ahora. Sí, Chantal, dime. ¿Y los rebeldes? Estaba revisando en internet, dice que hay combates por todos los ríos. Chicos, tranquilos, ¿de acuerdo? Lo he comprobado todo, nuestra ruta debería ser perfectamente segura. La mayoría de los rebeldes están en el este del país, pero si nos metemos en problemas, nuestro barquero sabe cómo pasar desapercibido. ¿Alguien más? Todo el mundo se quedó en silencio. Y entonces, Nadia levantó la mano. Sí, dime, Nadia. Sí, gracias. Esto no tiene mucho que ver con el tema, pero me preguntaba si, tal vez... Nadia respira hondo. Voy a decirlo sin rodeos. Tal vez Henry podría venir con nosotros. Luego el silencio vuelve, todos se miran con incomodidad. ¿Qué? Tae queda en shock. Está bien, ¿de qué hablas? Pregunta Moisés. Sí, mi novio que está en el Reino Unido. ¿Te refieres al chico blanco? Mi novio británico en el Reino Unido, sí. Moisés hace una pausa al escuchar esto. Bueno, déjame aclarar esto. Estás preguntando si tu novio, blanco y británico, puede venir en un viaje totalmente negro a África. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? No, eso es lo que estábamos hablando hace un par de días y se me ocurrió mencionarle a dónde íbamos y... Espera, ¿qué? ¿Qué hiciste? Simplemente surgió. Oye, amigo, creí que todo esto sería un secreto, que no se lo íbamos a decir a nadie, le dice Jeremy a Moisés. Tenía que decirle a dónde íbamos, se merecía una explicación, responde Nadia. Bueno, Nadia, a ver si lo entiendo. No solo expusiste nuestros planes a alguien ajeno del grupo,
sino que ahora pides que este individuo, un caucásico, venga con nosotros en un viaje específicamente diseñado para afroamericanos, todo para regresar a la patria de sus antepasados, raptada en cadenas por los antepasados de este mismo individuo. ¿De verdad eso es lo que me pides? ¿Desde cuándo este viaje es solo para afroamericanos? Soy estadounidense. Nadia, ahórrate el aliento. La respuesta es no. Pero él es importante. Sí, pero es blanco, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Crees que es el único tonto que quiere participar? Rechacé a 3 miembros no negros de BATS que pidieron venir. Entonces, ¿por qué debería hacer una excepción con tu novio, que ni siquiera es miembro? ¿Alguien aquí ha conocido a este tipo? Sí, yo lo conocí más o menos, dice Chantal. No puedo creerlo, pensé que este viaje era para evitar la discriminación, no para aceptarla, dice Nadia. Mira, Nadia, antes de que empieces a hablar de esto... ¡Ya cállate! Nadia se encoge de hombros ante Tae mientras él y Moisés guardan silencio. Claramente ya les había causado ese mismo efecto antes. Moisés, necesito que me escuches un momento, ¿de acuerdo? Tu voz no siempre tiene que ser escuchada. Chantal se lleva una mano a la boca. Oh, carajo. Bueno, este grupo representa a la comunidad afrodescendientes y simpatizantes. Todos los que van aquí son descendientes, incluyéndome a mí. Mis padres eran somalíes. Cuando Henry me preguntó si podía venir, al principio le dije que no porque no era uno de nosotros. Pero luego me contó que su hermana se hizo una prueba de ADN. Y da la casualidad que Henry y su hermana tienen un 6% de congoleños, lo que significa que él es descendiente, como todos aquí. Espera, ¿qué? ¿Es en serio? No, estás bromeando, dijeron las voces. Miren, tengo la prueba aquí, véanlo. Nadia le da su teléfono a Moisés y le muestra los resultados de Emily. Moisés lo mira con preocupación. Está bien, muéstrame a este negro. Nadia lo mira con expresión vacía. Dame una imagen, muéstramela. Nadia le muestra una selfie con Henry. Hace un zoom sobre Henry para ver a Moisés. Moisés sonríe, le quita el teléfono a Nadia para enseñárselo a Jeremy y Tae. Supongo que este hombre está hundido. Moisés y Jeremy se ríen y también Tae. ¿Me estás diciendo que este tipo es un 6% africano? Ni siquiera tiene la piel oscura y no tiene pelo oscuro. No tiene ni siquiera, te apuesto, un miembro grande o algo. Si tener un miembro grande califica a alguien para seguir adelante, entonces solo la mitad de las personas en esta sala lo harían. Oye, tranquila. Sí, pero este lugar es solo para miembros, ¿verdad, Moisés? Dicen. Oh, claro, solo para miembros, no importa si es africano o no. Puede hacerse miembro, afrodescendiente y simpatizante, es ambas cosas. O sea, la cantidad de veces que me ha defendido. Y todo porque un borracho tonto hizo un comentario sobre el color de mi piel o sobre mi elección de sombrero. Y si eres tan mezquino como para no dejarlo venir, entonces a mí también me puedes dejar afuera. ¿Qué? Tae giró su cuerpo completamente hacia Nadia. Bueno, yo no voy si Nadia no va, Chantal responde. Genial, entonces, ¿yo soy la única chica ahora? Dice Beth. ¿Qué importa? Amenazaste cuando te dije que no también. Nos has dado la espalda, dice Moisés. Toda la sala estalla en discusión mientras Tae fulmina con la mirada a Nadia. Suplica su atención, pero ella lo ignora. Nadia sale de la habitación cuando la puerta se cierra. Se aleja con una sonrisa que le dibuja lentamente un hoyuelo en el rostro y se pavonea triunfalmente. Oye, Nadia, espera. Tae abre la puerta de golpe y sale corriendo tras ella. Nadia se detiene y se gira a regañadientes. Te lo dije, tú eres la única razón por la que iba. Tae le dice. Nadia le permite mantener el contacto visual con simpatía por un momento. Entonces, no fuiste por las razones correctas, Tae. Dicho esto, ella se da la vuelta y deja que Tae la vea irse. Ahora, en un vuelo a Kinshasa, República Democrática del Congo, Henry es el único pasajero blanco. Dormía profundamente. Así fue como esto comenzó.
De regreso a la jungla, el arbusto ahora está rodeado por una larga ceja con puños brillantes, defendiendo la oscuridad esmeralda al otro lado. Escuchamos un lamento que se hace cada vez más fuerte. De regreso en el avión, Henry despierta, respira empapado en sudor, mira a su alrededor y ve a los pasajeros dormidos con el leve sonido del motor del avión apacible. Henry se recupera. Ahora se quita el cinturón de seguridad y se mueve hacia la parte trasera del avión. Va al baño. Él cierra la puerta, el sonido exterior desaparece por un momento. Se quita la máscara y se mira al espejo, respira con dificultad mientras se mira a los ojos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué es tan importante para ti?, dice para sí mismo. Él se agacha sobre el lavabo, se salpica la cara y el pelo empapado de sudor. Su respiración se calma. El grifo sigue corriendo mientras Henry vuelve a levantar la vista. ¡Esto es una locura! En el exterior del aeropuerto de Kinshasa, en la mañana, afuera de la terminal del aeropuerto, todos los chicos malos están sentados sobre sus mochilas aburridos. El sol de la mañana ya los hacía sudar. Junto a Beth está Ángela, asiática americana con cabello corto, guapa, con complexión de marín. Nadia se sitúa delante de los bats, buscando desesperadamente por las puertas de la terminal. Moisés mira su reloj. Oigan, vamos a perder nuestro barco, Nadia. Ya llegará pronto, su avión ya aterrizó, responde Nadia. Sí, eso fue hace media hora, dice Jeremy. Tae se dirige hacia Nadia. Quizás se acobardó o quizás decidió no ir en el último minuto. Está en el avión, me envió un mensaje antes de salir del lugar. ¿Ha enviado mensajes de texto desde entonces? Chantal ahora va a ver a Nadia para consolarla. Nadia, ¿y si los chicos tienen razón? ¿Y si él...? ¡No, espera! En las puertas de la terminal, un grupo numeroso, todos negros, entra. Nadia busca desesperadamente una cara reconocida. Los bats miran hacia adelante con expectación, especialmente Tae. Oh, por favor, Henry, quédate aquí. El grupo de personas ahora se separa en diferentes direcciones para revelarse a sí mismos. Henry llevaba una mochila enorme. Busca por todas partes, pero se pierde. Los ojos de Nadia se abren de par en par al ver a Henry, tan amplios como su sonrisa. ¡Henry!, dice Nadia. Henry mira y ve a Nadia corriendo hacia él. ¡Oh, santo cielo! ¡Hola! Henry, incrédulo, dice, ahora corriendo también hacia ella. Entonces, supongo que ese es Henry, ¿verdad?, dice Ángela. ¿Qué lo delató?, dice sarcásticamente. Henry y Nadia estaban a solo unos metros de distancia. Chicos, él está aquí. Chocan y se abrazan. Se convierten en uno, como si los hubieran separado al nacer. ¿Estás aquí? ¿De verdad estás aquí? Oh, sí lo estoy. Se besan repetidamente. Ha pasado mucho tiempo. Pensé que habías cambiado de opinión, que no vendrías. ¿Qué? Claro que iba a venir. Solo me retuvieron en seguridad un par de minutos. Gracias a Dios, dice Nadia, volviendo a rodear la cintura de Henry con sus brazos. Ven a conocer a los chicos. Y así fue como comenzó esta aventura, sin saber lo que nos esperaría en ese maldito lugar. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.